Buenos días. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la cordial bienvenida a la presentación de Causa de Muerte, Cuestionar al Poder. Evento que forma parte del programa cultural de la 31ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2023. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Alejandra Ibarra Caúl. Alejandra Ibarra es politóloga y periodista. Ha colaborado en The Washington Post, Gato Pardo, Letras Libres, Este País y Rodece, entre otros medios, y publicó en Editorial Aguilar El Chapo Guzmán, El Juicio del Siglo. En el 2018 recibió el Magic Grant de The Brown Institute for the Media Innovation, iniciativa de la Universidad de Columbia y Universidad de Stanford, y creó el primer archivo vivo que conserva el trabajo de periodistas asesinados en México. Actualmente dirige la organización Defensores de la Democracia. Su podcast, Voces Silenciadas, fue nominado al Premio Gabo 2021 de la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano. Dirigió la investigación multimedia La vida después del silencio, sobre familiares de periodistas asesinados o desaparecidos. Finalista del Premio Nacional de Periodismo en el 2022, es licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra en Periodismo por la Universidad de Colombia. Nos encontramos acompañados de Carla Escoffier, autora del libro País sin techo. Carla Escoffier, abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra de Derecho Humano y Democratización por la Universidad Externado de Colombia. Ha desempeñado tanto en el trabajo académico como en el acompañamiento de casos judiciales sobre derechos humanos. Ha litigado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También es autora del libro del derecho a la vivienda en México, Derechos Homónimos, Triangle Blanche del 2022, y actualmente es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho en Monterrey. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Asimismo, ya pueden continuar. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy. A mí personalmente me emociona mucho que estén acá y también me emociona mucho pues contar con la presencia de Carla, que es todo un honor. Quiero empezar por hacer una breve introducción del tema y luego pasarle la palabra a Carla. Pero cuando hablo de este tema de violencia contra periodistas en el país, me gusta intentar hacer un poquito como un ejercicio con la gente que estamos acá. Y pues si me permiten, les voy a pedir que levanten la mano si ustedes sabían que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Y que la dejen arriba si conocen el nombre de alguno de los periodistas asesinados. Y que la dejen arriba si han leído el trabajo de alguno de los periodistas asesinados en este país. Pues déjenme decirles que este es un cuarto muy privilegiado en ese sentido, porque varias manos se mantuvieron levantadas hasta el final, pero es muy extraño que a pesar de que sabemos que es un país peligroso para la prensa y de que en el mejor de los casos conocemos las estadísticas o los números, es muy raro que lleguemos a conocer el trabajo que dejaron detrás, el legado y la memoria de los periodistas, ¿no? Entonces, un poco de ahí surge la semilla de este libro, que es el archivo, el trabajo que hacemos en la organización que dirijo y definitivamente la apuesta o la propuesta que planteo en este libro, que es acercar ese trabajo, conocer esta crisis a través del legado que nos dejaron los periodistas y un poco platicábamos hace ratito Carla y yo, un poco tratar de ofrecer al menos un primer saque o una primera propuesta que ordene lo que parece ser este caos, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaría ahí. De nuevo agradecerles por estar acá y pasarle la palabra a Carla. Muchas gracias, Ale, por la introducción y por tu libro. Y quisiera empezar con eso, ¿no? Con ese agradecimiento a Alejandra, porque es un libro que no creo que sea cualquiera en su género, ¿no? Ale hace este libro
no para decirnos que hay un problema de violencia hacia periodistas. Ale en este libro agarra y dice, a ver, eso ya lo sabemos, es latente, lo que quiero entender es por qué. Y Ale se hace esta pregunta de una manera bastante integral, bastante como completa, para entender por qué matan a los que matan, cuál es la diferencia entre otros casos con periodistas, cuáles son los factores en común, y llega a una propuesta que me parece súper interesante, que yo le comentaba a Ale, que de cosas que había escuchado, que sabía, etcétera. Este libro fue como que unir piezas, como que me aterrizó y me hizo entender cosas que había escuchado, que más o menos conocía, pero que era como información o datos o vivencias desperdigadas, y que este libro me ayudó a integrarlas. Ale lo que propone es, no matan a los periodistas solo por dar información. Y ella dice, muchas veces la información que están dando a los periodistas son cosas que la comunidad ya sabe, que la gente ya sabe, que tristemente no son inéditas en el país, que la gente con datos duros o con presunción sabe de las cosas que suceden con sus autoridades, con el crimen organizado, etcétera. Y no es en sí el principal factor o el que pareciera ser la clave de entender un asesinato, sino el hecho de retar al poder. No es el hecho de informar lo que hace el poder, sino de retarlo, de criticarlo, de cuestionarlo, de alguna manera alentar a oponérsele cualquier tipo de información que no solo informe, sino que de alguna manera esté calificando, se esté posicionando frente a ella, ¿no? Y a mí me encanta porque Ale también hace este análisis de la violencia vinculado a paradigmas que tienen que ver incluso con su profesión. Ella misma, tanto citando autores y autoras como hablando de su propia experiencia en su formación, habla de cómo esta idea de que los periodistas no deben posicionarse sobre los temas, que el buen periodista es únicamente quien informa de manera neutral y totalmente desadjetivizada de la realidad. Y ella lo que plantea es una visión crítica de su propia profesión, diciendo, pues es que el posicionarte no está en contra de el de estar dando una información que esté fundamentada, que esté argumentada. De hecho, el mismo libro de Ale es muestra de ello, ¿no? Ale se posiciona, no tiene miedo, como en todo lo que escribe, no tiene miedo en posicionarse, pero lo hace de una manera que dices, está documentado, está con conocimiento de causa. No quiero hacer spoilers al libro, porque lo que estoy diciendo es tan solo el arranque del libro, ¿eh? O sea, cada página te sorprende más, no es historias repetitivas tras historias repetitivas. Los casos que selecciona Ale están muy bien seleccionados, nos muestra la diversidad de las formas en las que se manifiesta esta violencia, pero también la diversidad del periodismo, de cómo podemos ver ese trabajo periodístico desde periodistas famosos, reconocidos incluso internacionalmente, hasta radios comunitarias, hasta actores que nos sorprendería pensar como informadores, como periodistas, pero que a través de un celular, de una página en Facebook, empiezan a hacer esa labor periodística o análoga al periodismo, y que también pueden ser sujetos de esa violencia. Es un libro, la verdad, que me parece imprescindible, sobre todo por, eso se lo comentaba Ale ahorita en la entrada, esta idea de desmitificar esta idea fantasmagórica de la violencia, ¿no? Porque normalmente como que todo lo justificamos de que es que hay violencia por el narco. ¿Por qué hay violencia por el narco? Y a mí, yo le decía que me recordaba mucho lo que pasa en el derecho con el tema de la corrupción, ¿no? Que nadie niega que existe la corrupción, pero se vuelve como una explicación fácil y que no requiere investigación, ni ahondar, ni identificar, ¿no? ¿Y por qué no se cumple tal norma o por qué pasa esto por corrupción? Y pareciera que ya con eso no hay nada que hacer, no hay nada que decir, no hay nada que cuestionarse. Pero luego cuando investigas te das cuenta, uno, que no todo se explica por la corrupción, que la corrupción tiene matices, que la corrupción tiene formas de operar y de no operar, etcétera. Y me parece que lo mismo hace Ale, pero con el tema de la violencia hacia periodistas. ¿Por qué se ejerce violencia a periodistas en unos casos, en otros no? Voy a hacer un pequeño spoiler, pero ella, sin afán, obviamente, de minimizar o de alguna manera
pues hacer un tema de categorización de violencias. Nos señala casos de periodistas que no fueron asesinados, quizás sí agredidos, quizás sí amenazados, pero que las mismas dinámicas en las cuales pudieron vivir para contarla nos refleja que había un factor elemental que era esto de retar al poder, que sí estaba presente en los casos de periodistas a los que mataron, ¿no? Entonces, me parece que este no es un libro más del tema, no es un libro de nota roja, no es simplemente para leer y releer las noticias que ya vemos en los medios de comunicación. De hecho, hay muchos casos, hay como 2 casos famosos que yo ya había escuchado en las noticias, medio sabía de qué eran, y no los comprendí hasta que leí este libro, y además con información que yo ni sabía. Entonces, me parece que es un libro imprescindible. Yo creo que todas las personas en México, aunque no estemos trabajando directamente este tema, aunque no seamos periodistas, tenemos que leer este libro. Creo que nos da una propuesta astuta, inteligente, confiable de cómo replantear el tema de la violencia desde una forma más cercana, más aterrizada y más estratégica. Entonces, creo que el gran aporte que hace Ale es que desmitifica esta violencia y nos la pone en un, digamos, en un planteamiento que nos ayuda a comprender mejor lo que está pasando, cómo está pasando y sobre todo cómo entender las posibles soluciones. Entonces, pues cierro como empecé. Muchas gracias por este libro, Ale. Muchísimas gracias a ti por esta presentación y por tus palabras. Me gustaría que lo abriéramos ahorita a preguntas de ustedes, pero antes de eso, déjenme ver nada más cuánto tiempo va. Perfecto. Me gustaría contarles un poquito también como de qué va el libro para invitarles a acercarse a leerlo. El libro está planteado como una serie de ensayos, entonces empiezo un poco como poniendo en contexto quiénes son los periodistas que son agredidos en México hoy en día, ¿no? Y empiezo narrando cómo empiezan estas organizaciones internacionales que protegen a los periodistas en el mundo y cómo empezaron con corresponsalías de guerra de países como Francia, como Inglaterra, como Estados Unidos, que iban los periodistas a lugares quizás lejanos o lugares donde había guerras, donde se estaba democratizando, e iban para informar a sus países, ¿no? Entonces, pues los arrestaban, los enfrentaban a terrenos de guerra, terrenos de mucha violencia, y estas organizaciones nacen para proteger ese tipo de periodismo o a ese tipo de periodistas en esos contextos. Y de repente hacemos un poco como un fast forward y estamos ahorita en 2023, en el siglo XXI en México, y ese ya no es el perfil del periodista agredido. Ya no es, claro que lo sigue habiendo, pero ya no es exclusivamente o principalmente o prioritariamente o en números el principal periodista agredido, el periodista que va desde una corresponsalía o de otro país o va como a estos viajes de enviado, ¿no? Sino que son los periodistas locales, los periodistas que están cubriendo sus propias comunidades. Y a mí una de las cosas que me ha gustado mucho de hacer este trabajo y que lo trato de plasmar en el libro mucho, es pues reivindicar mucho la importancia, la relevancia y el valor del periodismo local y del periodismo comunitario, ¿no? De este periodismo que quizás no necesariamente es el más sofisticado, que no está teniendo encriptación o que no está teniendo como intención de ver cuáles son las rutas de lavado de dinero, del tráfico de fentanilo a Europa, ¿no? Sino que es un periodismo que todo el tiempo está cubriendo lo que pasa hoy. ¿Qué evento hay en Monterrey? ¿Quién se va a casar? ¿Cuál es lo que se dice que se hubo quizás un desvío de fondos? Y son cosas que no solamente nos informan, nos invitan a exigir rendición de cuentas, sino que también son cosas que crean un sentido de comunidad, que nos dan un sentido de pertenencia, que nos hacen sentir parte de una comunidad, de un lugar. Y además también pues son cosas que sí como que nos invitan, como decía Carla, que es una de las cosas que planteo, nos invitan a participar, ¿no? A decir, pues no soy ajeno a esto, no soy ajena a lo que está sucediendo, soy parte y tengo sentimientos al respecto y quiero cambios o quiero ser parte, quiero exigir, quiero que cambie, quiero que siga siendo así, ¿no? Entonces, el resto de los capítulos están planteados a través de 4 grandes casos, en los cuales un poco lo que yo intento, y ahorita me gustaría que ahondáramos en eso porque lo comentábamos aquí afuera, yo intento un poco estirar la liga de lo que entendemos por periodista o de lo que creemos que es un periodista, ¿no?
Entonces quizás de repente decimos, no, pues un periodista tiene que tener una licenciatura en periodismo, en comunicación, o tiene que escribir para un periódico hechos, esto, bueno, creo que en general sí, corroborados, verificados, etcétera, pero objetivos que solo informen, ¿no? Y de repente la realidad nos muestra casos que son, hay un caso de un periodista muy tradicional, pero los otros 3 casos son casos de periodistas ciudadanos, de periodistas activistas, que hacen un periodismo mucho más quizás desde el corazón, desde la vocación, con medios a veces muy precarios, con medios distintos, en redes sociales, a través de una radio comunitaria, y que el efecto que tienen o la cosa que ellos hacen en sus comunidades no dista tanto o no es tan diferente de lo que haría un periodista tradicional. Y ahí las preguntas que yo me hacía era, bueno, ¿y qué tienen en común, no? ¿Qué tienen en común un activista que tiene una radio comunitaria y que a través de la radio comunitaria se está posicionando con este periodista más tradicional que es autor de libros, que es corresponsal de un periódico nacional, con el caso de un policía que su trabajo remunerado principal del día es el de ser un policía, pero que en las tardes publica sobre las condiciones en las que trabajan los policías? Entonces por ahí va un poco la provocación, para que a la hora de leerlo uno diga, no había pensado en una persona periodista como este perfil, ¿no? No sé en ese sentido como, ¿qué opinaste de esta como estiramiento de la diversidad de casos, Carla? Como, ¿qué sientes de eso? Ya, no, a ver, yo creo que te lo comentaba porque en mi formación como abogada hablamos de temas de, por ejemplo, libertad de expresión, ¿no? Y justo un estándar que se habla mucho en la Suprema Corte, en la Corte Interamericana, como en todas estas instancias jurídicas, es que el periodista no tiene que estar colegiado, no tiene que ser una persona necesariamente con un gafet, sino que es una persona que hace actividad periodística, ¿no? Y era algo como que pues me sabía así como para repetir, si me preguntan en mis clases cuando vemos libertad de expresión, como que lo digo así casi en automático, ¿no? Pero a mí no me parece que sea un estiramiento, a mí me parece que es más, lo que hiciste es como mostraste cómo opera eso en la realidad, porque justamente no quería hacer el spoiler, pero el caso del periodista, el policía que comenta Ale, me rompió por completo el esquema, o sea, porque de entrada, porque justamente ves que en el libro, a lo largo del libro, Ale está hablando de cómo las autoridades, crimen organizado, agreden, son los que violentan, son los que persiguen, son los que siguen, los que vigilan, los que van, tocan a la casa de la víctima, ¿no? Del periodista, y lo matan justo fuera de su casa, dejan una manta, no sé qué. Y luego, al final, un caso de un policía que también ejerce esa labor, o sea, como que hasta te desmitifica el tema únicamente como dicotómico, de el peligro solo está de un lado y el periodismo solo está de este cierto lado. Entonces, me parece que en ese sentido lo que haces es dar un panorama de cómo se vive eso en distintos contextos. Hay un capítulo que justo lo que mencionaba de las radios comunitarias, por ejemplo, ¿no? Que se me hizo un capítulo, todo el libro me encantó, pero ese capítulo se me hizo súper bonito. Está horrible todo lo que pasa, ¿no? Pero me parece como muy reivindicativo justamente porque casi no se habla de las radios comunitarias, ¿no? O se habla, pero en espacios muy como especializados a veces. Y justo como dice Ale en su propio libro, ella dice que quiere que este libro sea una especie de tributo para todas estas víctimas, a todos estos periodistas, a todos estos casos. Y en ese sentido, esa selección que haces no me parece un estiramiento, a mí me parece que es ese tributo que logras hacer y que nos logras dar una amplitud, o sea, porque no es solo que tiras tu tesis y todo eso, porque para eso pues se pone en un tuit y ya, ¿no? O sea, sino que nos llevas como un poquito, como a un recorrido de ver cómo esa premisa que tú planteas se sostiene en distintos contextos, y eso me parece súper enriquecedor. Por eso decía que no son casos repetitivos de, bueno, pues lo mismo, un periodista en tal medio en Ciudad de México lo matan, un periodista en tal medio de Ciudad de México lo matan, luego por ahí uno de Guadalajara para variar y ya. No, sino que realmente es una diversidad de casos que nos hace ver cómo la premisa de Ale se mantiene en todos esos contextos. Sí, sí, gracias por eso. Creo que una de las cosas que también me interesaba era un poco poner a prueba esta cosa que planteo y decir, se sostiene solo cuando es un periodismo impreso, solo cuando es un periodismo quizás noticioso o más parecido al noticioso, o también cuando es a través de una radio, o también cuando es a través de propias redes sociales, ¿no? Como preguntarme si esto aplicaba también en diferentes tipos de formatos o publicaciones, ¿no?
Y otra cosa que creo que también es como un poco una provocación del libro, y también me interesa saber qué opinas, y no sé si acá algunos de ustedes son periodistas, sé que al menos acá hay una periodista, pero no sé si hay más periodistas además de los que obviamente lo están cubriendo, pero hay una cosa que yo planteo que es el tema de la objetividad, ¿no? Y es este tema que yo he encontrado mucho en el trabajo de los periodistas que terriblemente han sido asesinados, pero es lo que decía Carla, que hay un posicionamiento, ¿no? Que hay un poco una cosa como de no resignarse a mantenerse al margen, y una cosa como de decir, yo estoy harto o harta de esto porque esto está mal, y esas ganas de decirlo. Y pues como periodistas, no me dejarán mentir, se nos enseña a no hacer eso, ¿no? A decir como no te puedes posicionar, no debes demostrar o como de dejar ver qué es lo que tú opinas respecto a una situación que estás cubriendo. Y yo ahí creo que hay un tema pendiente, y hay un tema que yo creo que además pues, sucede en otras áreas, ¿no? Yo creo que definitivamente, por ejemplo, como jueces, yo creo que ese es un tema, ¿no? Como antropólogos, historiadores, o sea, yo creo que es algo que por ahí está en muchos lados, pero cubrimos algo, podemos hacerlo de manera profesional, podemos corroborar los datos, podemos verificarlos, podemos asegurarnos de estar ciertos de que lo que estamos comunicando es la verdad. Pero de ahí a pretender que no nos genera nada, o a decir, pues esto no es algo que a mí me molesta, o esto no es algo que yo genuinamente creo que está mal, creo que es una línea que de repente sí cruzan muchos periodistas ciudadanos, sobre todo, y termina siendo algo que molesta mucho. Molesta mucho al poder que un periodista levante la voz, señale o explique o muestre algo que está sucediendo que quizás ya se conocía, pero que tenga quizás la osadía, esta es la percepción que tengo, que así se percibe desde el poder, que tenga la osadía de decir, no solo esto está sucediendo, está aquí, está corroborado y lo sabemos, sino que está mal. Y esa es una parte que yo creo que además ya rebasa el tema meramente periodístico y nos lleva a una cosa pues de participación democrática, ¿no? ¿Y qué está pasando en nuestras democracias? Que participar de ese modo en la cosa cívica, en la cosa pública, molesta tanto, ¿no? Y se convierte en algo tan riesgoso. Y totalmente, porque también otra cosa que es muy valioso de este libro, en esta línea de lo que tú comentas, es que el primer caso del que habla Ale empieza con el reportaje de un bache. O sea, no es como que la gran investigación que destapó una red del gobernador con el narco y la gran investigación que salió a la luz, sino un bache. Y eso es súper fuerte a la vez, porque si no, lo mataron después de que publicó algo sobre un bache. Y hasta ella dice, un bache, o sea, ¿qué más, o sea, qué otra cosa puede ser más pública que un bache? Los vecinos y vecinas, pues, veían el bache estaba allá, o sea, no era como que había una operación de vamos a encubrir el bache, que la sociedad no se entere del bache, o sea, si no lo veías, chocabas con él, ¿no? O sea, no hay forma de que no esté presente. Pero después de eso, Ale empieza a desmenuzar el caso, y nos damos cuenta que no era el bache en sí, sino todo un contexto que había allá, que además es otra cosa, la forma en la cual Ale en ciertos momentos rompe la cuarta pared y de ser narradora también cuenta cómo fue cubrir alguno de estos casos. La verdad me parece que es súper, súper valiosa, ¿no? Y de hecho, algo que te quería preguntar, Ale, pues todos estos casos sucedieron en momentos diferentes, tu aproximación a ellos fue en momentos diferentes. ¿Cómo llegaste? O sea, ¿cómo fue ese momento, ese proceso en el que llegaste a voy a plantear un libro con esta premisa? Y sobre todo, una vez que lo terminaste, en ese recorrido, ¿sientes que confirmaste cosas que pensabas? ¿Sientes que cambió algo en ti como periodista? O sea, ¿cómo te marca esto profesionalmente? Porque más allá de que sea, pues obviamente un libro y es un logro profesional, por así decirlo, también es una aproximación a tu profesión, ¿no? El tú estar reflexionando sobre lo que haces, lo que trabajas, el estar como problematizando, ¿no? De alguna manera, Ale lo que está haciendo en este trabajo es ser reportera de los reporteros, ¿no? O sea, de la vida de los reporteros. Entonces eso se me hace muy interesante. Sí, yo creo que es una de las principales como motivaciones, ¿no? Yo amo el periodismo, me gusta mucho hacer periodismo y me molesta mucho que sea tan peligroso hacerlo, ¿no? Como que hay una parte de, igual de no querer resignarme o de decir, tiene que haber una explicación a esto, tiene que haber una manera de poder entenderlo, de tratar de prevenirlo, de poder plantear incluso piezas para que se busquen soluciones, pero no puede ser que
que el hecho de atestiguar, narrar, documentar y preguntar sobre la realidad para comunicarlo sea tan peligroso, ¿no? Entonces sí, por ahí surge mucho como la motivación y pues la parte de la que platicas más, que es donde más como que abordo yo un poco mi sensación o mis propias experiencias, es en el primer caso, ¿no? Que vamos a reportearlo, sobre todo fuimos en ese momento para hacer grabaciones del podcast que tiene la organización que dirijo, que se llama Voces Silenciadas, igual les hago la invitación a que lo escuchen, y al ir a hacer ese reporteo y ir a hacer esas entrevistas, de repente sí fue como muy claro que a pesar de que no fuimos, nunca llegamos diciendo, hola, vamos a investigar el caso de este homicidio de este periodista, porque evidentemente sabíamos que eso era muy riesgoso. Entonces fue decir, ¿cómo podemos llegar acá preguntando por el contexto histórico que informó la vida de este periodista y que marcó un poco el contexto en el cual él hacía periodismo, sin que sea tan directo, ¿no? Entonces llegamos como con esa, no quiero decir excusa, porque era real que teníamos ese interés, pero un poco como con esa pregunta. Y a la hora de estar ahí ya, pues llega un momento en el cual yo trato de entrevistar a una persona relacionada que se había relacionado al menos en señalamientos con el caso del homicidio y ya pues empieza eso a levantar como un poco alertas, ¿no? O como a prender focos de decir, ¿por qué están preguntando de eso? Y si bien yo podía llegar con una pregunta un poquito más amplia, pues como por mi ética periodística, pues no podía mentir, ¿no? O sea, si me decían como, oye, ¿de qué es esto? ¿Me lo recuerdas? Pues yo no podía decir, pues es sobre la infraestructura pública, ¿no? Entonces, pues sí, fue decir, es sobre la libertad de expresión, sobre el caso de este periodista, y ahí toda la recepción, toda la manera o la relación en la cual estábamos conviviendo con las personas que estábamos entrevistando cambió. Se convirtió en algo un poco más tenso y empiezan a pasar cosas ahí que incluso son difíciles no son tan claras como para poder decir me amenazaron, todo es un poquito sutil. Y es un poco navegar eso, ¿no? Decir, me están marcando acá un alto, acá qué está pasando, cómo navego esto. Y evidentemente lo que yo he vivido no tiene nada que ver ni de cerca con ni las agresiones, ni por supuesto que los homicidios que relato en el libro, pero sí es un poco invitar a las y los lectores como a esa parte de decir, quizás así empieza, o esto es lo que yo pude percibir, ¿no? Tampoco digo más para no spoilear y para que lo lean en el libro. Pero sí, como que va un poquito por ahí y con respecto a tu pregunta, Carla, sobre cómo me cambió o como qué pasa en el antes y después de escribir este libro, a mí me gustaría mucho que se discutiera, que se platicara lo que yo propongo como este mecanismo y como esta explicación, incluso si hay gente que ha vivido esto, que lo ha estudiado, que se clava y lo ve y me dice como, oye, quizás te faltó analizar esta parte, ¿no? Quizás en esto no estoy tan de acuerdo. A mí me gustaría mucho que fuera una conversación viva, pero lo que yo siento que a mí me cambió es que sí me dio un poquito de orden. Es decir, este es un tema con el cual yo he estado apasionada hace muchos años, de manera mucho más enfocada desde el 2018, y tenía muchas percepciones, tenía muchas ideas, tenía muchas observaciones, tenía muchas preguntas, y a la hora que me di el tiempo y me senté a decir, las voy a intentar ordenar, o voy a intentar proponer una explicación a esto que estoy observando, incluso a veces sintiendo. No estoy diciendo que sea la respuesta última ni que no tenga mejorías y que sea definitivamente es perfectible, pero sí a mí me da un poco de tranquilidad. O sea, decir, de lo que yo he observado, de lo que yo he sistematizado, de lo que yo he investigado, sí creo que tengo una mejor percepción de qué cosas me pueden poner más en riesgo, de cuándo y dónde se puede decir un poco más o menos qué cosa, y sí me ayuda o me da a mí una sensación de decir, quiero seguir haciendo periodismo y un poco esta es mi propuesta para ordenar ese caos. Y ordenarlo es dar herramientas para decir, ojo acá, ojo cuando ves que esto se está juntando o esto está sucediendo, quizás es una alerta, ¿no? Es por ahí. Y una pregunta, no sé si en este proceso de que salió el libro a la fecha, has podido tener como, no sé si llamarle feedback, pero de medir reacciones en tu propio gremio del libro, o sea, de por ejemplo, si alguien te ha dicho no, pero es que, no sé, como si a lo mejor es un tema, a lo mejor hasta delicado en el gremio de decir, esta propuesta, a ver, vamos a problematizarlo, vamos a plantearlo, o incluso gente que te haya dicho no, pues fíjate que, no sé, alguna experiencia, cosas que se hayan, pues, contado después que te hagan sentir como, mira, pues esto confirma esto, o no sé, o sea, ¿cómo has visto la reacción de tu propio gremio? Sí, la verdad es que esa fue una experiencia bien bonita, sobre todo cuando recién salió, que empezaron las entrevistas. Y los colegas y las colegas con los que tuve la oportunidad de platicar sobre el libro,
sí percibí mucho que era un libro que yo siento, y algunos me lo dijeron, que les dio tranquilidad. O sea, que dijeron, quizás no había visto esta perspectiva, o me resonó mucho, me hizo mucho sentido, o sea, ya no me siento, una colega de Guadalajara me dijo como, ya no siento tanto miedo. Me dijo, ya no siento tanto miedo porque no siento que es tan aleatorio, no siento que cualquier nota que publique puede poner en riesgo mi vida. Y ese tipo de comentarios, y sobre todo han sido de reporteros colegas y colegas, reporteras y reporteros colegas, que sí me han dicho como, o tiene sentido, o como que me acomodó muchas cosas, ¿no? Y esa retroalimentación ha sido muy cálida, ¿no? Como casi que un abrazo cuando lo he escuchado. Y la otra, como un poco como el otro sector que se ha como involucrado, quizás han sido dos, abogados me han comentado, ¿no? Abogados y abogadas, sobre qué significa esto para el Estado de Derecho, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso ya a mí me excede, ¿no? Y como que digo, bueno, no sé, definitivamente hay un tema con la impunidad y es una cosa que yo pienso como en una impunidad en dos niveles, porque cuando se llegan a investigar estos casos, se encuentra a los autores materiales, ¿no? Se encuentra a quien jaló el gatillo, a quien estaba ahí, a quien condujo el auto en el que llegó la persona que lo asesinó, y casi siempre a esas personas se les da una pena, a veces en procesos abreviados, donde ni siquiera hay un juicio o un proceso donde puedan como preguntarles cosas, simplemente se admite la culpabilidad, y a lo que nunca jamás se llega es a la autoría intelectual, ¿no? Entonces yo creo que hay como este segundo nivel de impunidad, que quien ordena estos homicidios no se toca, ¿no? Entonces hay como ese interés y esta como indagatoria por la parte de la gente que le gusta el derecho, y quizás un tercer sector pues un poco más clavados en academia, como más en la parte sociológica, que pues que es una cosa que a mí me gustaría tener mejores respuestas, pero una cosa como de ¿a qué te refieres con el poder? ¿Pero qué tipo de poder? Pero cuando hablamos del poder, y yo digo, bueno, para mí poder, lo que yo me refiero acá es pues como caciques, ¿no? O sea, o funcionarios públicos a nivel local, o gente del crimen organizado a nivel local, o empresarios, gente con mucho poder de alguna manera, que sostiene que el equilibrio se mantenga así, y que en una entrevista me dijo alguien como, pues tú te estás refiriendo como a pequeños tiranos, ¿no? Y dije, exactamente, a eso me refiero con poder, ¿no? Pero un poco esa ha sido la retroalimentación, como en esos sectores. También, nada más para insistir como en los efectos que pueda tener el libro de Ale al leerlo, yo odio por completo, por ejemplo, o sea, no es que odie, pero no me gustan para nada, por ejemplo, las series de True Crime, de crímenes, de todo eso. No me encanta estar leyendo como nota roja que nada más me confirma de está horrible la cosa, o sea, como hay veces que hasta yo misma me hago a un lado de esos temas. Y creo que el libro de Ale no es para nada eso, o sea, evidentemente toca esos temas, toca esas crueldades, pero insisto que va más allá, creo que lo pone desde esa lógica de la desmitificación, yo lo veo como desmitificar. Y pongo a qué me refiero con desmitificar, que es un poquito lo que tú decías, y pongo incluso un ejemplo que tiene que ver con Ale, que es el Chapo Guzmán, ¿no? Yo me acuerdo que antes de que capturaran al Chapo Guzmán, no se sabía nada de él, o sea, de hecho, la única foto que se tenía de él era de su captura en el 94, o sea, como la famosa foto con la chamarra, y pasaba una nueva noticia en 2002, por ejemplo, del Chapo, y seguían usando esa foto. No había foto, no había nada de él, pero era como el fantasma del Chapo, que el solo mencionarlo daba miedo, como toda esa, sí, como fantasmagoría, por así decirlo, de su imagen, de lo que representa. Y luego cuando pasan cosas como una entrevista con, ¿cómo se llama? Kate del Castillo. Kate del Castillo, ¿cómo se llama? Con Sean Penn. Sean Penn, que hasta los memes, empezaron los primeros memes del Chapo, ¿no? De que su camisa, de que, ay sí Kate, me vestí para ti, no sé qué. Y el hecho luego que lo capturan, luego que te empiezan a decir, sí lo cacharon porque mandó un WhatsApp a su hijo, y luego que no sé qué, y luego que lo otro, como que se empieza a desmitificar. Y ahorita, obviamente, ya capturado, pues todo el juicio que también Ale ya cubrió en su libro anterior, nos hace ver cómo se llama, pues que era un ser humano, o sea, que era un ser humano con mucho poder, sanguinario, etcétera. Pero como todo líder, se puede caer, puede tener fallas, no es invencible, no es ese fantasma omnipresente que es imposible de pelear contra él, ¿no? Que de hecho creo que ese tipo de temores son muy constantes hoy día con el cambio climático, por ejemplo, hasta hay todo ese análisis de por qué son tan famosas las películas de zombies,
porque son esos miedos como impersonalizables, ¿no? Que están en todos lados, da igual lo que hagas, no lo vas a contener. Y Ale nos desmitifica ese temor, insisto, no lo minimiza, que no es lo mismo, no lo minimiza, no dice no hay un riesgo, no hay un peligro, lo que plantea es vamos a perfilarlo, vamos a identificarlo y vamos a entenderlo mejor. Y eso creo que es el gran aporte de este libro. Muchísimas gracias, Carla. La verdad es que, pues ojalá se hayan llevado una idea más o menos de qué va el libro. Yo he disfrutado mucho la charla contigo. Nada más añadiría que en los casos que presento intento también ser bastante respetuosa de las víctimas. Narro los casos y narro los eventos de violencia, pero no me detengo en descripciones gráficas ni mucho menos. Nada más aporto la información necesaria para entender lo que pasó. Y pues yo creo que abriría si tienen, se puede hacer preguntas al público, ¿no? Si tienen preguntas, si alguien quiere preguntar algo, incluso como, no sé, reaccionar ante algunas de las cuestiones planteadas y nada. Hola, ay, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Yo quisiera saber cómo hiciste la selección de los casos que presentas en el libro, porque, bueno, sabemos que son muchísimos los periodistas que han sido asesinados, entonces, ¿cómo los elegiste, los que presentas en el libro y por qué? Sí, muchas gracias por tu pregunta. Quería precisamente llegar a un equilibrio en el cual pudiera presentar suficiente variedad sobre lo que ocurre sin tener que abordar los más de 161 casos, ¿cierto? Entonces, pues un poco esa pregunta tiene dos respuestas. Una que es como más formal, que es, quería como justamente presentar estos casos de periodistas, desde un periodista más tradicional, un periodista de periódico, como más idea inmediata que tenemos de este es un periodista, e ir como jugando con esa idea de un activista también puede ser un periodista, hasta una persona que no está remunerada por ser periodista hace periodismo. Entonces quería mostrar esa gama o ese espectro, ¿no? Y por otro lado quería también mostrar las plataformas en las cuales se hace periodismo y cómo, a pesar de que pueden ser muy diferentes, este ejercicio de convocar a la comunidad, de invitar a la participación y de retar al poder sucede en muy diferentes contextos y a través de muy distintas plataformas, ¿no? Entonces es como la parte quizás más teórica, y la parte un poco más emocional es que todos son casos que de alguna manera me movieron mucho en algún momento, ¿no? Cuando fuimos a hacer el podcast, ir a Tejupilco de Hidalgo, conocer a la gente que conocía a Nevid Condes Jaramillo, platicar con ellos, ver la impresión que había dejado en su comunidad, fue algo que a mí me sigue moviendo mucho, ¿no? Ahorita comentaba Carla que cubrí el juicio del Chapo, lo cubrí para Río 12, que es el semanario que cofundó Javier Valdés, y ser un poco parte de ese gran proyecto periodístico regional y local también es algo que a mí me ha marcado y de lo cual yo sigo muy agradecida. Entonces, pues esa parte también es un poco emocional. Y la parte de el último caso fue un caso que se mencionó en el juicio del Chapo. No les digo más para no spoilearles, pero también es un caso que yo he seguido desde 2018, entonces como que pues me he mantenido al tanto de ese caso, un poco de lo que sucede, de la gente a la que afectó. Y el tercer caso, que es el caso de Samir Flores Soberanes, que es este activista que tenía su radio comunitaria en Morelos, es un caso que, a pesar de que emocionalmente directamente no me conmueve, o sea, me conmueve mucho por lo que hizo y lo que nos dejó, pero no tengo tanto contacto directo. Pero la segunda temporada del podcast la hicimos sobre radios comunitarias y es imposible tocar el tema de radios comunitarias sin tocar el tema de Samir Flores. Entonces, entender la relevancia, el papel y el rol de las radios comunitarias y su disidencia con respecto a la narrativa hegemónica era algo que no quería dejar fuera del libro. Entonces, pues también un poco como esas son mi cabeza y mi corazón. Bueno, aquí mi pregunta es si crees que como gremio, bueno, a través de tu investigación, del libro, de tu experiencia, si como gremio se están creando protocolos de seguridad o si periodistas ya sean independientes o los mismos medios más tradicionales, si ya tienen como presente los distintos tipos de riesgo que pueden cubrir, experimentar reporteros, o tú más o menos en dónde ves como este estado de
pues de conciencia y también de acción para prevenir o para tener protocolos de seguridad? Sí, gracias por la pregunta. Creo que hay como muchos niveles de esto, ¿no? Desde el individual, el empresarial o el corporativo y el gubernamental público, ¿no? Creo que se está haciendo cosas desde las empresas y desde sobre todo las colectivas quizás y los colectivos de periodistas, donde ya hay como mucha más conciencia, lleva tiempo ya viendo como muchas opciones y como posibilidades de capacitación, de saber cuándo hay un riesgo, de qué hacer en caso de ABC, de cómo tener seguridad digital, de cómo moverte y tener tu protocolo de seguridad cuando vas a hacer un reporteo, etcétera, ¿no? Como este tipo de cosas que creo que sobre todo es como a nivel redes y niveles entre periodistas. Ayer platicaba con un colega de acá que me decía, bueno, pues es que una capacitación del Border Hub, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí creo que hay mucho de esto, ¿no? Y muchas organizaciones que se están encargando como de generar conciencia y generar capacitación en este nivel. Creo que las empresas más grandes de periodismo sí son bastante conscientes y sobre todo pues con periodistas quizás más reconocidos, como con más audiencia o como con cierto, no quiero decir nivel porque no creo que siempre está relacionado con capacidad, pero con cierta visibilidad quizás, ¿no? Que sí hay, por ejemplo, me tocó ir a una entrevista sobre el libro con Ciro Gómez Leiva y él me platicaba como, bueno, pues yo sobreviví al ataque que a mí me hicieron porque la empresa me había puesto un coche blindado porque había recibido amenazas, ¿no? Entonces, sí creo que hay también una parte ya como en un nivel donde hay más recursos económicos, que sí hay más protección y más inversión en la protección física. Lo que yo creo, bueno, y está la parte pública, que pues está el mecanismo federal que tiene muchas falencias, pero yo creo que es una muy buena señal que exista. Y creo que se debe de mejorar, creo que se debe de reformar, creo que se debe de atender, pero bueno, al menos hay esa conciencia y esa atención, ¿no? Y yo creo que la apuesta debería de ser a mecanismos estatales con suficientes candados para que puedan funcionar de manera autónoma, con recursos, con capacitaciones, pero creo que los estatales son los que realmente conocen todos estos contextos y son los que realmente van a entender cuándo el riesgo es más real que otro, ¿no? Lo que yo creo que es muy difícil son sobre todo los periodistas ciudadanos o los periodistas que hacen periodismo como con mucha vocación, que no necesariamente tienen todo este nivel de conciencia o educación sobre los riesgos, sobre los recursos, sobre las capacitaciones y que quizás incluso no se determinan a sí mismos como periodistas y que definitivamente están en un riesgo enorme, ¿no? Entonces, un poco cómo les llegas, dónde los encuentras, qué los congrega. Yo creo que ahí es donde hay, pues quizás el mayor vacío ahorita a la protección y a la prevención. Vamos a dar para una pregunta más por los tiempos, ¿sí? Hola, ay, ¿se escucha? Sí. Mencionas que pues fue en 2018 donde brota a más a fondo tu interés por este tipo de temas. ¿Cuál fue el detonador de esta curiosidad sobre pues el tema de acoso y asesinato a periodistas? Muchas gracias por tu pregunta. El tema como más teórico me había empezado desde la carrera y había hecho yo mi tesis de licenciatura sobre el tema, pero un poquito más como desde los datos y algo que a mí me parecía como muy lejano a la realidad. Y en 2018, quizás debí de haber empezado por esta historia, yo estaba cubriendo migración en Estados Unidos, algo que pues no tenía que ver, y cubriendo el caso de un periodista de Chihuahua que había huido a Estados Unidos porque lo habían amenazado en 2008, llegó a los ojos míos y de mi ex jefe con el que yo estaba trabajando, porque cuando ganó Trump allá fue a una de sus visitas de migración rutinarias y igual que toda la vida, y ese año a la hora que fue a hacer su chequeo lo pusieron en un procedimiento de deportación. Nosotros nos enteramos por eso y a la hora que yo empecé a documentar o a reportear el caso, pues traté de buscar todo lo que había, ¿no? Ahí de documentos o de papeles y estaba pues su caso de migración evidentemente, estaba su queja original ante la CNDH cuando lo habían amenazado aquí en México, había como muchas cosas. Y le dije, oye Emilio, ¿y tu periodismo? O sea, esos reportajes por los cuales te amenazaron, por los cuales estabas en riesgo, etcétera, ¿dónde lo puedo ver? O sea, ¿cómo puedo enterarme de esa como carnita que por lo cual estás viviendo todo lo que estás viviendo hoy, 10 años después? Y me dijo, no sé dónde esté, yo lo publiqué, era un periódico local, regional, se publicó y no había como un archivo que lo agregara, que lo catalogara, que lo conservara y no sé dónde está. Y me empezó a surgir mucho la pregunta de decir, bueno, pues él quizás podría buscar a su editor, pues buscar entre sus cosas, o sea, eso quizás todavía lo puede encontrar, pero ¿qué pasa en los casos donde los colegas ya no están? Y metiéndome a buscar un poco como una primera empapada,
me empiezo a dar cuenta que mucho de este periodismo se publicaba sobre todo en línea, y por ejemplo cuando se publicaba en blogs y la persona es asesinada, nadie paga el dominio de ese blog y entonces el blog desaparece y todo el periodismo desaparece. Entonces, pues, o sea, me empieza a dar como un poco de ansiedad en ese sentido, de ver toda esta riqueza que no solo no conocemos, sino que corre el riesgo de perderse, y que además yo tengo esta sensación desde 2018 de decir, probablemente ahí hay mucho de lo que nos puede ayudar a entender esta violencia. Y bueno, ahí ya empiezo con el archivo, pero por ahí va. Muy bien, agradecemos a nuestros invitados a nombre del Tecnológico de Monterrey por su valiosa participación. Así también, gracias a todos los asistentes por su presencia. Les recordamos que la firma se llevará a cabo en la mesa 1, ubicado dentro de la sala de auditorios. También, los invitados que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 31ª Feria del Libro Internacional 2023. Muchísimas gracias.